Le voy a dar la bienvenida al señor Jorge Tuto Quiroga, ingeniero. Jorge Tuto Quiroga. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero, por estar acá. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar contigo en tu programa. Ingeniero, para ir avanzando y aprovechar lo máximo su tiempo, la presidenta ha establecido las medidas, el tema de la ampliación a la cuarentena, el bono universal de 500 bolivianos, ya con esto sería el tercer bono, el pago a los salarios para que las empresas puedan tener 2 meses de salario pagado a la gente y puedan sacar este crédito, y también la inversión de casi 1.500 millones de créditos para los empresarios. Ese primer elemento, ¿cuál es su análisis con respecto a esta medida, ingeniero? Bueno, primero, Juan Carlos, hablemos sobre el valor de la cuarentena en sí misma. Yo recuerdo que a principios de marzo, segunda semana de marzo, empezamos a hablar sobre la importancia de la cuarentena y el hecho de poder parar el contagio a través de esa clase de actividades como quedarnos todos en casa. Y no solamente la proponía, la exigía, sino también que la respaldé cuando se la dictaminó. Dentro de la cuarentena hay un componente clave que es cerrar fronteras para evitar que gente de fuera siga llegando, trayendo el contagio, o que bolivianos sigan yendo para afuera, contagiándose o llevando para allá los contagios. Dicho eso, creo que el cierre de fronteras debe tener en cuenta dos elementos centrales. Primero, que un cierre de fronteras ante la pandemia del coronavirus no puede, Juan Carlos, significar el confinar a extranjeros en Bolivia contra su voluntad. Y por eso se ha puesto a disposición vuelos solidarios, y lo has visto como gente de Europa ha retornado a su país, gente de Estados Unidos también. Pues si no se puede confinar a extranjeros dentro de Bolivia, tampoco podemos expatriar a ciudadanos bolivianos en otras partes del mundo, sea en el aeropuerto de Sao Paulo, sea en España, sea en Estados Unidos. Entonces hay que facilitar el retorno con todas las medidas de seguridad si alguien viene de afuera, y sobre todo si están viniendo de Europa, un país con altos niveles de contagio, deben estar dispuestos a someterse a un periodo de cuarentena con medidas de bioseguridad. Pero la cuarentena la pedí, la exigí, la respaldé, y lo del cierre de fronteras es una medida necesaria, te reitero, con la salvedad que no la llevemos a confinar extranjeros dentro de Bolivia ni a expatriar a nuestros ciudadanos hacia afuera. Ahora, la cuarentena se ha extendido, claramente, hablaremos del tema de salud. Me preocupa enormemente que no se está usando el periodo de cuarentena para fortalecer el sistema sanitario. Pero el primer tema que tú tocabas, Juan Carlos, es la parte de la economía. Recuerdo que cuando empezó la cuarentena, el 21 de marzo, se hablaba de una canasta familiar. ¿Recuerdas tú de que el gobierno compre comida y reparta canastas? Discrepé con ello porque sé que es crear burocracias enormes para ir a comprar grandes cantidades de alimentos, que se presta a mucha corrupción, empaquetarla, distribuirla, llevarla a la gente, se presta a favoritismo político, quién recibe comida, quién sí, quién no, qué jefe de qué junta vecinal reparte la comida. Mira, en Venezuela hay una experiencia muy, muy dolosa con ese sistema, se llama la Bolsa CLAP, Comité Local de Abastecimiento y Producción, y Maduro, a un país que se muere de hambre, sumido en hiperinflación, sin gasolina, sin agua, sin luz, ¿qué hace? Él compra comida de afuera y reparte estas bolsas CLAP, se llama bolsas de comida, y con eso chantajea a la gente para que siga votando por él. La experiencia ha sido muy triste. Creo que es mejor hacer que el dinero llegue directamente a la gente, y lo manifesté así desde el principio. Muy bien, cuando se empezó a anunciar estos programas, se empezó a hacerlo para por grupos etarios. Primero a las madres que tenían hijos bajo el programa Juana Azurduy, después a los padres que tenían hijos en primaria y que recibían el bono Juancito Pinto, después a la gente mayor de 65 que recibía la renta dignidad. A los de la renta dignidad y de Juana Azurduy se les dio esto que se llamaba la canasta, que finalmente era en efectivo y era de 400 bolivianos. A la gente con hijos en colegio primaria se les daba el bono familia de 500 bolivianos. ¿Qué sucedía con esto, Juan Carlos? Básicamente te voy a hacer aquí un pequeño dibujito a la rápida de que estabas cubriendo. Si esta fuera, no sé si vas a poder bien, si esta fuera toda la pirámide etaria del país, estabas cubriendo a las madres que tenían hijos recién nacidos mediante el bono Juana Azurduy, al que le dabas una yapita
porque tenías la forma de hacerles llegar, tenías su cuenta, tenías su registro y podías ya para adicionar los montos del bono Juan Azurduy. Después, partamos en la pirámide de 0 a 6 años, de 6 a 11, niños en primaria, colegio fiscal, también recibían el bono Juancito Pinto y le agregabas a esto el bono familia para que aquellos afortunados de tener hijos entre 6 y 11 años en primaria puedan recibir ese bono familia. Y finalmente, la otra parte del bono canasta era encima de 65 años, a aquellos que no estaban en el sistema de reparto o AFP recibían la canasta familiar, aquellos que cobraban la renta dignidad. Como verás tú en esta pirámide etaria, había una suerte de ruleta aleatoria etaria donde aquellos que tenían hijos recién nacidos o hijos en primaria o gente mayor de 65, como ya había el Juan Azurduy, el Juancito Pinto o la renta dignidad, se yapaba y adicionaba. ¿Pero qué significaba eso? Que dejabas un montón de grupos etarios sin recibir eso. Yo hice muchas sesiones de Facebook Live hace un mes. No quiero hacerte competencia, pero las vengo haciendo hace 3 semanas y media, desde que empezó esta la cuarentena, 3 veces al mes. Y en la sesión de cómo atender a la gente que vive el día a día, recibimos más de 3,000 sugerencias y muchas quejas porque gente decía, caramba, tengo 42 años, tengo hijos en secundaria y no recibo nada. Empezamos a sugerir y plantear que se pueda ampliar esto. ¿Y cómo se fue ampliando esto? Podríamos decir que hasta el día de ayer se había ampliado de la siguiente manera: de 0 a 18 años, todos, colegio fiscal, gente con discapacidad, escuelas de formación técnica, escuelas privadas, todos, primaria, secundaria, prekinder, kinder, todos los padres de los que estaban en colegio recibían los montos de la canasta o del bono familia de 400 a 500 bolivianos. Entonces, si se quiere, tenías cobertura universal de 18 años para abajo para absolutamente todos los bolivianos, como la tenías para aquellos de 65 años para arriba que percibían la renta dignidad, los que tienen sistema de reparto o jubilación, se supone que tienen sus propios ingresos. Ahí quedaba el interrogante que discutíamos hace un par de semanas sobre la gente de 18 a 65 años, que es una gran cantidad de gente, Juan Carlos, y que no tenían nada que recibir. Planteamos la necesidad de hacer un bono universal. Una persona que nos llamó, le puso de apelativo, de sobrenombre, bono canastón, para que toda la gente de 18 a 65 pueda recibir. Lo que se ha anunciado el día de ayer es que entre la gente de 18 a 65, todos aquellos, el bloque, que no está en planilla pública, que no está en AFP, que no tiene un ingreso que va a cobrar a fin de mes, es gente que es gremialista, albañil, carpintero, transportista, taxista, no tiene un ingreso, tiene que pagar alquiler, tiene que pagar luz, agua, teléfono, y toda esa gente ahora con el bono universal, que es lo que veníamos planteando, va a recibir estos recursos. Entonces, en esencia, si te fijas, la pirámide etaria, de 0 a 18 años hay cobertura universal, de 65 para arriba también con la renta dignidad prácticamente universal, y de 18 a 65 hay cobertura universal en el sentido que aquellos afortunados de trabajar en una empresa privada, en un banco, que están en planilla, que trabajan en ministerio, en alcaldía, tienen su sueldito. Aquellos que están en el sector informal, taxistas, transportistas, tendrán ahora este bono universal de forma tal que todos reciban algo, porque era muy cruel en una época de parálisis absoluta de la economía, donde la gente que vive día a día no tenía ingreso, que algunos queden sin tener ingresos para poder comprar comida. Y por otro lado, siempre pedíamos y vemos y se ha avanzado en no solamente ayudar con los ingresos, estamos viendo la parte de los ingresos. La gente tiene la necesidad de ingresos para comida, pero de ahí también tiene los egresos, el pago de alquiler, luz, agua, gas, teléfono, y ha habido una serie de medidas de diferir el pago a los bancos por 3 meses, de pagar la mitad de las facturas de luz, agua, gas, teléfono, de no cortar los celulares y de hacer una suerte de periodo de 3 meses donde no, si no pagas alquiler no te sacan de la casa y tener el tiempo de poder reprogramar eso. Son las medidas que se han dado en el sector informal, que es la mitad de la gente que vive día a día, que es la que está más angustiada. Creo que también hay mucho que hacer. Hemos visto algunas medidas para el sector formal empresarial, líneas de crédito para pequeña y microempresa, muy bien, pero creemos de que hay que ir mucho más allá y hacer un programa completo, holístico, integral, donde se toque también a la empresa todas las erogaciones de ingresos. Hay empresas que este año 2020 van a tener 12 meses de gasto
de pago de impuesto a las utilidades, de IVA, de impuesto a las transacciones, de pago de luz, de agua, de gas, de teléfono, de salarios, de planillas, y van a tener 9 meses de ingreso. Ninguna empresa resiste con 9 meses de ingreso y 12 meses de erogación. Por eso hemos planteado, y ahí habrá tiempo para discutir, cómo se puede dar alivio tributario reduciendo la alícuota a una cuarta parte, porque solo hay 3/4 partes, 9/12 de ingresos, las alícuotas tributarias, también el diferimiento de pagos en la banca, la inyección de capital de trabajo. Habíamos hablado de que la planilla, en los meses que no se está generando ingreso, pueda no solo recibir crédito, como se ha anunciado, sino también que pueda hacer crédito fiscal para efectos tributarios. Ingeniero, quiero hacer 2 consultas. Los empresarios, luego de esta medida, se han pronunciado y han mencionado que estas son medidas paulatinas, y que ellos quieren tener medidas sostenibles. Han pedido de que tener reunión con la primera mandataria y poder crear estrategias, planes, para que esto sea sostenible. Ese es un elemento. ¿Qué observaciones más podría haber complementado usted si fuera autoridad con respecto a esto? Pero mire que en la parte... Sí, adelante. No, te entiendo, Juan Carlos. Sí, por eso, a ver, estábamos haciendo énfasis en, hay 2 grupos muy grandes, el sector informal que vive día a día, el albañil, el gremialista, transportista, y creo que hemos cubierto lo que es un bono universal con el alivio de pago de luz, agua, gas, teléfono y de créditos bancarios. Esa misma ecuación, esa misma desesperación y angustia la puedes pasar al sector empresarial. La diferencia del sector empresarial es que no está pagando su cuentita de luz de la casa o del taller, está pagando la cuenta de luz de la fábrica, del hotel, de la industria. Y creo que hay que hacer acá 2 categorías. Una, empresas que van a ser golpeadas por casi 3 meses de parálisis, que requieren inyección de capital de trabajo, que requieren reducción de las alícuotas tributarias, que requieren plazos para el pago de los servicios, luz, agua, teléfono y demás, que requieren crédito fiscal para el pago de planillas que estén haciendo, que es el grupo en general de las empresas que van a sufrir duramente esto. Y te decía al principio, y lo ilustro con números, si tú tienes como una empresa 9 meses de ingreso y 12 meses de egreso, no está bien que pagues impuestos como si hubieras tributado 12 meses, cuando solo has funcionado 9/12 o 3/4 partes del año. Entonces, en lugar de pagar el IVA del 13%, deberías pagar el IVA de 9,75. En lugar de pagar el impuesto del 3% de transacciones, deberías pagar 2,25. Hacer una prorrata en las alícuotas impositivas para el sector de empresas y junto con eso lo mismo en bancos, lo mismo en servicios e inyecciones de capital de trabajo para que arranque. El equivalente a un año de ventas del capital de trabajo con 6 meses de gracia, con tasas bajas, es necesario para el sector empresarial. Pero dentro del sector empresarial, lo que más me preocupa son rubros y sectores que tú conoces bien, que necesitan por su modelo de negocios aglomerar a los clientes y movilizar a los clientes. Es diferente una industria que fabrica papel higiénico, que fabrica fábricas de cartón, que produce refrescos, a una industria como aerolíneas, como hoteles, como flotas, como cafés, como restaurantes, que requieren en su modelo de negocio que entremos 80 personas al restaurante, cosa que es totalmente lo contrario de lo que se puede hacer en época del coronavirus. Lo peor que podemos hacer ahora es meternos 100 personas en un avión de Amazonas, EcoJet o BOA para contagiarnos unos a los otros. Entonces requiere particular atención, no solo en Bolivia, en el mundo entero, todas las industrias de hotelería, de turismo, de cafés, de restaurante, de transporte de flotas, de transporte de taxi, de minibuses, que porque estamos todos en casa y no estamos en la calle usando el taxi, usando el minibús, no estamos tomando la flota para ir de La Paz a Santa Cruz, no estamos tomando el vuelo para ir de La Paz a Sucre, no estamos viajando yendo a hotel, no estamos en el restaurante, no estamos en el cine, no estamos en el coliseo, no estamos en el estadio. Entonces, todos esos sectores requieren una ayuda adicional como parte del programa de rescate. Pero concluyo con lo siguiente, Juan Carlos. Hablar, como estamos haciendo, de que al sector informal se le dé bonos, se le condone pago de luz, de agua, de gas, de teléfono, crédito bancario, que al sector empresarial se le inyecte recursos de liquidez, se le reduzca las alícuotas, se le dé crédito fiscal para las planillas, es un esfuerzo de parte del Estado
y del sistema financiero, que si no tenemos un paquete internacional, un programa de apoyo internacional grande del que vengo hablando de este enero, del orden de los 7,000 millones de dólares, vas a terminar con que estás salvando al sector informal, salvando al sector empresarial a costa de quebrar el Estado y la banca, lo cual significa que a la larga el país quiebra. Por eso, ir a los organismos internacionales era perentorio, desde enero lo vengo pidiendo, y lo decía porque el desfalco económico que ha dejado el MAS es gigantesco. Los últimos 5 años han quemado reservas internacionales, nos han endeudado, han gastado en corrupción, han malversado en palacios, estadios, aeropuertos, y no quedan recursos y hay un problema. Yo pensaba y avisoraba que la necesidad de un programa de rescate, de apoyo financiero multilateral, bilateral de mercados, iba a ser necesario en noviembre o diciembre de este año, y por eso lo propuse y le hablé a la gente con claridad de esto, por el coronavirus, que significa que en lugar de crecer 3% este año, vamos a decrecer, vamos a caer, según el Banco Mundial, 3,4%, según el Fondo Monetario, 2,9%, o perdón, al revés, en las estimaciones, significa que vamos a ser duramente golpeados. Y no solamente es, Juan Carlos, el efecto recesivo de caer la economía por el efecto del coronavirus, que están cayendo nuestros clientes, sino también que por lo que ha pasado con coronavirus y la demanda, ha bajado la demanda de petróleo, ha caído el precio del petróleo a la tercera parte del precio que estaba en febrero, que significa eso, que el precio del gas que vendemos va a empezar a bajar en julio y en octubre, menos recursos para IDH, gobernaciones, alcaldías, ha bajado el precio del zinc, estaño, plomo, plata, más duro eso para Comibol, Oruro, Potosí, y más perentorio que nunca, un programa de rescate internacional masivo que debemos tramitar y gestionar cuanto antes. Ahora, ingeniero, quiero también comenzar con usted el tema de salud. La cuarentena se ha ampliado hasta el 30 de abril. Es una decisión que se ha tomado y se ha asumido ayer también. Pero nos preocupa también el tema de cómo se está afrontando la medida de la cuarentena. Y no es cuestión de ser alarmista o de criticar, pero son las cosas que están pasando. El Colegio Médico de Bolivia está en estado de emergencia, el Colegio Médico de Santa Cruz está pidiendo elementos básicos para que los enfermeros puedan trabajar en este proceso. Yo, de manera personal, yo esperaba ayer, ingeniero, que la presidenta diga, vamos a invertir, qué sé yo, 15 o 30 millones de bolivianos, de dólares a salud, le vamos a poner los implementos a los colegios médicos, por favor. O sea, estamos en un proceso ya avanzado y este problema de la cuarentena se ha ampliado y quizás no lo podamos superar aquí más adelante, pero no se hace la inversión necesaria en este sector, que obviamente que es una situación totalmente complicada, pero yo le puedo dar garantía. Tengo amigos que son médicos y que se tienen que comprar los implementos a ese nivel. Se encuentra en este momento los que están luchando, que están de cerca con la gente que está con esta enfermedad. ¿Cuál es su criterio sobre el panorama de la salud que se encuentra en este momento? Y usted, hemos podido ver también que usted es una de las pocas personas que también ha hablado sobre el tema de los reactivos. No se están haciendo las pruebas. Primero nos dicen que vamos a hacer entre 1.300 y 1.400 pruebas diarios y ahora se hace 200, 300. La verdad no tenemos la información exacta, nos preocupa, porque también luego de la salida del exministro Aníbal Cruz, nos dicen que va a haber una cantidad enorme de personas fallecidas hasta unos meses más adelante, pero ¿por qué no nos lo dijo cuando él era ministro? En este tema, ¿cómo lo analiza usted como es autoridad y candidato presidencial por Libre 21? A ver, Juan Carlos, es un tema central y medular, porque hay que entender, retrocedamos un poco. Para parar el coronavirus hay dos escuelas que se han mostrado que han sido muy efectivas. Una, la de la cuarentena total, rígida, estricta, draconiana, si quieres lo que hicieron en Wuhan, China, o en la provincia Hubei. Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, más grande que Bolivia. La provincia Hubei son 60 millones de habitantes. Es más grande que Colombia, más grande que Argentina. Y no volaba una mosca, nadie salía de su casa. 2 meses no había colegio, no había universidad, nadie en la calle. Y cuando todo el mundo está quieto, pasan unas semanas, tú ya sabes quién está enfermo, lo curas, lo tratas o fallece y paras el contagio, porque no hay forma de mezclar la gente para el contagio con esta cuarentena rígida, estricta y, como te digo, de corte casi totalmente draconiano. La otra escuela era la de Corea del Sur, donde veían quién había llegado, que estaba contagiado, le hacían el examen y hacían tests masivos.
venía la persona, estaba testeada, identificaban todos y en ese minuto daban el resultado del test, no a la semana, en ese minuto. Y decían, por ejemplo, si llegó Juan Carlos y que estaba contagiado, había ido al cine, veían tu celular, con el GPS de tu celular, quién estaba sentado en el cine alrededor tuyo, quién estaba en la tienda o en el shopping center al lado tuyo, quién había estado en el restaurante al lado tuyo. Te tocaban la puerta de la casa, te traían y te testeaban. Y si estabas contagiado, te metían en la cuarentena sin preguntarte. Tú podías decir, caramba, pero ¿qué culpa tengo yo? La mala suerte de que usted se sentó en el cine o se sentó en el restaurante cerca del señor Juan Carlos, y el señor Juan Carlos está con coronavirus y te metían así. Esas son las dos escuelas. Claramente en Bolivia hay que combinar. En Bolivia no tenemos la capacidad de hacer test masivos como Corea del Sur, ni siquiera de hacer cuarentenas draconianas donde no vuela una mosca como China. Por eso hay que combinar. ¿Y qué es la cuarentena? ¿Para qué sirve? Para lo que estás diciendo, que has tocado el tema medular. Es para parar el contagio, uno, entonces salvas vidas, pero al mismo tiempo que ayudas a la sobrevivencia económica con las medidas que hemos ayudado, fortaleces el sistema sanitario. Porque si tú no haces cuarentena, el número de contagiados y de fallecidos sube y tu capacidad de número de unidades de cuidado intensivo con ventiladores, con intensivistas, es limitada. Y el momento que los contagios y los enfermos suben y rebasan tu capacidad de atender a la gente, tienes escenas dantescas que parecen de la película Mad Max, donde tienes 6, 7 personas con sus familias peleando en la puerta de una unidad de terapia intensiva por el ventilador y hay solo para uno y el resto van a fallecer si es que no lo tienen. Por eso, el hacer la cuarentena es parar la curva de contagio para que no rebase la capacidad del sistema sanitario. Pero mientras estamos en cuarentena, y ojo, yo aquí quiero destacar una cosa de la que muy poco se ha hablado, Juan Carlos. Ya tengo 2 estudios que muestran que en Bolivia tenemos un respeto ejemplar a la cuarentena. Siempre nos gusta flagelarnos, criticarnos, que somos indisciplinados, que no respetamos reglas. Tú entra a ver, Google COVID movilidad se llama, y vas a ver cómo Google ha sacado 2 veces estudios donde hacen el historial de ubicación de los teléfonos celulares en tiendas, en estaciones de bus, en parques, en comercios, en centros de recreación, en lugares de trabajo, para ver cuánto ha bajado el tráfico de gente, porque si mi celular siempre está en el bolsillo y cuando estoy en mi casa, el celular va a mostrar mi historial de ubicación, que estoy en casa y no estoy en el parque, no estoy en el teleférico, no estoy en el cine center, no estoy en el restaurante. Y ha mostrado que Bolivia tiene índices de cumplimiento donde se ha reducido el tráfico en parques, en estaciones, en lugares públicos, en comercios, en farmacia, 83, 85, 88, 93%. Muy por encima de otros países. Vale decir que casi todos estamos acatando la cuarentena. El Banco Mundial ha sacado un estudio hace 2 días que muestra que las emisiones de dióxido de nitrógeno que tienen que ver con la actividad humana se han reducido más del 90% en lugares públicos, en tiendas, en comercios. En Bolivia, en el mapa de América Latina, somos el que más ha reducido esos 2 elementos para destacar que el pueblo, más allá de excepciones que las entiendo y que se está viendo, y a veces las resaltamos en noticias, pero estos estudios muestran que estamos cumpliendo con la cuarentena. ¿Pero qué debemos exigir? Al cumplir con la cuarentena, exigir a las autoridades nacionales, regionales y locales el equipo de protección personal para los médicos. He escuchado lo mismo que tú. El número de ventiladores, más unidades de terapia intensiva, más reactivos para hacer test con las enzimas. Que no nos digan que llegaron los reactivos y que no llegaron las enzimas y que son como un celular sin batería. Eso preocupa enormemente y sobre todo las cifras contradictorias que se han venido dando de ex autoridades de salud y actuales autoridades de salud. Estamos cumpliendo con la cuarentena y debemos exigir el fortalecimiento del sistema sanitario para que cuando se vaya levantando la cuarentena no colapse el sistema de hospitales. Ahora, ingeniero, también se ha podido evidenciar, ingeniero Jorge Tuto Quiroga, se ha podido evidenciar también que las personas que están en este proceso de cuarentena, Santa Cruz se ha militarizado el día de ayer, pero también ellos no tienen los implementos para poder tener la seguridad del cual se está viviendo en este momento. Vemos militares sin barbijo, sin guantes, policía. O sea, lo que quiero decir es que estamos ya avanzados por bastantes días
Y lo más necesario y lo más elemental, es increíble que no se le pueda dotar a la gente. Es ahí mi observación. Y lamentablemente, y usted lo sabe, usted lo ha palpado, son gente humilde, los militares son gente humilde, los Sí, policías sí, son sí. gente humilde, los médicos de base son gente humilde. Y son ellos los que están ahí de frente, al pie de cañón, y es a la gente que más se le exige. Por eso es mi observación. Y me preocupa que cuando ya se ha ampliado la cuarentena, hasta ahorita no podamos darle lo Así necesario. es, Y no lo decimos nosotros, se lo ve todos los días. así ¿Por qué es. hasta este momento, si hay plata para el bono, está muy bien, pero démosle también ya de una vez los implementos necesarios? Y esa es la Así es. observación que hacemos, el programa, ingeniero. No, Juan Carlos, y tienes toda la razón, porque la gente que tú comentas, yo también las veo en las calles y converso con ellos. Las veo el día de semana que me toca salir. Yo veo que hay algunas otras figuras del ambiente político que no están en función pública y los veo recorriendo canales. No, yo hago así estas entrevistas por Skype. Yo estoy respetando la cuarentena, mi carnet es con 7 y ese día salgo los días jueves. Y evidentemente veo policías y veo soldados que no tienen todos los equipos, algunos sí, otros no. Pero a ver, hay 3 grupos de personas a los que debemos agradecer y proteger, Juan Carlos, como lo estás diciendo. Primero, médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, gente que limpia, gente que cocina, gente que administra, gente que trabaja en los hospitales. Porque a diferencia tuya o mía, que estamos conversando por Zoom, yo en mi departamento, tú en tu oficina por celular, esta gente está en el lugar del trabajo, al pie del cañón y expuesta a tener que estar en contacto con gente que está contagiada y requiere, no vas a mandar a un soldado con pistola de agua a la guerra, mandar a un médico, enfermera, sin la máscara N95, sin los barbijos, sin los guantes látex, sin el mandil, sin los reactivos y los test para hacer los exámenes, sin las unidades de terapia intensiva donde atender con ventiladores a la gente que está mal, es mandar a la gente a la batalla sin los instrumentos e insumos. Son la primera línea. La segunda, lo que decías tú, los policías y militares que están en las calles. Sí, tú y yo tenemos la fortuna de estar 4 horas al día, 3 horas tres horas al día, una vez por semana, en el día que nos toca. Policías y militares que también tienen familias, a las que también pueden contagiar, como tú señalas, están en la calle expuestos todos los días a poder ser contagiados. Y lo mismo, yo saludo y siempre les agradezco, mire, cada vez que puedan denle un buen aplauso, no solo a los doctores, a las enfermeras, a los policías, a las Fuerzas Armadas, sino también a la gente que está trabajando en los mercados y supermercados, porque ellos también, yo voy el jueves, de repente tú vas el martes, pero ellos están ahí todos los días Pero, ingeniero, vendiéndonos a mí fruta, verdura y también... es tan difícil hacer compras, ingeniero, es tan difícil comprar material, es tan difícil comprar barbijos, miles y miles de barbijos, miles de No, no debería guantes, ser. Mira, miles Juan de Carlos, mandiles. yo sé, lo sé y es muy frustrante. Fíjate, a mí no me gusta en un momento de angustia colectiva el hacer críticas por hacer críticas. No, yo a la segunda semana de marzo creo que saqué un tweet, saqué un video pidiendo justamente lo que dices. Me parecía inconcebible que tengamos para una pandemia, esto no era un terremoto que llegó súbitamente, esta era una epidemia que desde enero se sabía. Tú recordarás que en febrero se canceló el evento tecnológico más sonado que hay en el mundo, el Congreso de Celulares que hacen en Barcelona todos los años. Se canceló en febrero, gran controversia en España, porque mucha gente de Asia y otros países decían, con el coronavirus no queremos viajar. Entonces, esto no era ningún secreto. Ya a principios de marzo se declaró pandemia, pero desde febrero se venía hablando de esto. No es un terremoto que llegó ayer y había que responder sin estar preparado. Y yo manifestaba mi extrañeza de que tengamos un solo laboratorio del Cenetrop en Santa Cruz con la capacidad de procesar exámenes, porque eso nos lleva a un engaño gigantesco, Juan Carlos. Imagínate que digamos que no hay reactivos y que no hay test. Podríamos publicar todos los días, en Bolivia 0 contagiados, y sentirnos satisfechos. No, falta de test no es falta de contagio, es falta de identificación y detección de los contagiados. Imagínate lo ridículo que sería que decir, no tenemos reactivos, no hago un solo examen y por tanto no tengo un solo contagiado y la gente empieza a caer como moscas. No vamos a llegar al extremo de Corea, de hacer miles de test al día por cada millón de habitantes. Y las cifras que yo uso, no comparo Bolivia con Estados Unidos ni con España. Es el número de test que haces por millón de habitantes, acá es muy bajo. Había un solo laboratorio
hice ese señalamiento, el ex ministro de Salud me respondió, 2 ministros me agredieron, en fin, me vale un cohete, créeme que a mí, 14 años que me insulta Evo Morales, a mí ni me corren ni me arreglan con los insultos. Mi preocupación era la que era válida. Sí logré, empezaron a decir que había el laboratorio de Inlasa de La Paz, después que iban a poner otro en Cochabamba, otro en Sucre, pero hay anuncio y anuncio. Lo que yo quiero ver es la realidad. Y no solamente que cada noche, Juan Carlos, nos digan cuántos están contagiados, cuántos han fallecido. Yo quisiera que nos digan las autoridades de salud, por esta confusión que tú señalas. El ex ministro Cruz solo nos decía lo que pasaba. Ahora súbitamente nos dice, la proyección son casi 50,000 contagiados y casi 5,000 fallecidos. Caramba, todo el mundo se sorprende. El actual ministro lo desmiente. El actual viceministro Larrea medio que le da la razón. Y yo me sorprendo cuando escucho en Cadena A al viceministro Larrea hace 2 noches decir que hay 20,000 reactivos que no funcionan y se anunció con gran primera plana que llegaban los reactivos. Yo pensé que sí, que había, ahora resulta que no hay el enzima, que es como no tener la batería del celular, como dijo el señor Larrea. Entonces, todo eso trae a la preocupación. Y hubo una controversia. Mire, el ex ministro de Salud salió, me contestó sin decir el nombre, que hay gente que busca palestra. Yo no busco palestra. Yo lo que quiero es que mi país esté sano y que la gente se cure. Y entiendo de manejar crisis, entiendo de gestión pública. He manejado problemas, he manejado la granizada de La Paz con 60 muertos, he manejado terremotos. Tenemos experiencia pública. Lo que queremos es que nos digan, con esto concluyo, Juan Carlos, con claridad, ahora que estamos en cuarentena, ¿cuántos reactivos tenemos? ¿Cuántos exámenes se va a hacer por ciudad en cada día? ¿Cuántos en Cochabamba? ¿Cuántos en La Paz? ¿Cuántos en Santa Cruz? ¿En cuántas horas se va a dar respuesta? Si va a ser 6 días o va a ser 2 horas, porque eso hace un mundo de diferencia. Y junto con eso, ya no nos anuncien que los ventiladores que vienen. Díganos qué día llegan, en qué hospital se instalan, qué intensivista tienen y cuántas unidades de terapia intensiva tenemos por departamento, en qué lugar, en qué dirección, para que usemos la cuarentena para tener más reactivos, más exámenes, para tener más equipos de protección personal para el personal médico, policía, Fuerzas Armadas y la gente que trabaja en mercados, y que tengamos no 430 unidades de terapia intensiva que ni por asomo alcanzan, sino que podamos llevar esto a 1,200. Algunas serán usadas para otras enfermedades, pero tener 1,200 es el parámetro mínimo que aconseja la OMS. ¿Para qué? Pues no sirve de nada la cuarentena. Si paras el contagio, levantas la cuarentena, vuelve el contagio y solo tienes 430 menos, digamos que hay 100 enfermos de corazón u otras cosas, te quedan 330 y te llegan 800 enfermos y colapsa el sistema sanitario. Ahí sí vamos a pasar la negra. Y coincido con tu frustración de que ha habido mucho anuncio, ha pasado mucho tiempo y creo que no se ha tomado recaudos a tiempo. Y cuando hemos hecho esas propuestas, esas sugerencias, nos han llovido los insultos, que francamente ingeniero, quiero aprovecharlo también. Pero creo que Bolivia necesita fortalecer el sistema sanitario. Quiero aprovechar también otros temas, poder tocar con usted. Hay uno de los temas muy importantes también. Me preocupa mucho que la Asamblea Legislativa no esté sesionando. Usted me dirá por qué le preocupa. Hay que complementar las medidas a gente también que son otros sectores que también necesitan el apoyo del Estado. La sesión de la Asamblea Legislativa tenía proyectos de ley como de los inquilinos, la reducción de servicios básicos, la reducción de los salarios de los 3 niveles de Estado en sí. Podía paliar y podía haber dinero. ¿Cuál es su criterio de usted con respecto a que la Asamblea, y también hay algunos sectores que piden que la Asamblea se cierre en este momento, pero al final no está sesionado un mes sin sesión y al parecer no hay voluntad de poder sesionar? Yo nunca voy a compartir jamás en Bolivia ni en ningún país del mundo que se cierre una asamblea, porque si no hay Congreso no hay democracia. Jamás, me voy a oponer siempre. Se llama Fujimorazo y lo he rechazado. Maduro ha cerrado el Congreso de Venezuela a través de una asamblea constituyente de amigotes que ha nombrado. Me he opuesto férreamente, he ido a Venezuela 2 veces, lo he dicho allá, me han declarado persona no grata. O sea, que si alguien quiere cerrar el Congreso, créame, me tendrá al frente, porque cerrar el Congreso es lo que hace Maduro, es lo que hay en Cuba no hay Congreso, es lo que hizo Fujimori en Perú, lo cual no quiere decir que podemos callar y aceptar que el Congreso no funcione ni sesione. Sabemos que hay restricciones, pero veamos lo que está pasando en otros países. El Congreso de Venezuela, de España, está funcionando, entran 2 o 3 diputados por bancada para no aglomerarse, y el resto hay sesiones virtuales. Fíjate, tú y yo estamos acá en Zoom. Todo el mundo ya se ha vuelto, creo, experto de Zoom.
Y tú sabes muy bien que en el WhatsApp podemos poner una conversación 4 personas. En el Zoom podemos poner centenares de personas. Hoy día, aquí, tú y yo, Juan Carlos, podíamos, si tuviéramos el correo o el teléfono celular de los 130 diputados, uno por uno ponerlos acá y hacer una sesión de congreso en Zoom. Y tú conoces bien el Zoom, tú diriges ahora el Zoom, puedes levantar la mano, pedir la palabra, se ve en orden. Yo hago innumerables reuniones de Zoom con amigos en diferentes partes, tengo directorios, funciona muy bien. No es lo mismo que estar en persona, pero hay un sistema para levante la mano, se le da la palabra al primero, al segundo, al tercero, se toma notas, se pone a votación, la gente que está de acuerdo levanta la mano. Es muy fácil con este programa que tú y yo estamos usando ahora, que yo lo uso hace mucho tiempo, el poder hacer sesiones virtuales. Hay directorios que están sesionando, congresos que están sesionando, y yo creo que la payasada de aparecer vestidos de astronauta ayer, cuando los doctores, médicos y enfermeras no tienen esos equipos, creo que fue ofensivo. Lo que se debe hacer es, muy bien, 10 parlamentarios de un partido, 3 del otro, 20 personas separados a 3 metros de distancia en el Congreso, con permiso para estar, con la pantalla gigante, con el Zoom, dando la palabra y sesionar 2 o 3 veces por semana, porque aquí hay algo muy importante, Juan Carlos. Más allá de que algunas cosas se pueden hacer por decreto, tú sabes muy bien que en democracia vale mucho más y fortalece mucho más hacerlo por ley. Te doy el ejemplo de la convocatoria de elecciones. Yo propuse, había jurisprudencia que se podía hacer por decreto, si es que el MAS en el Congreso no se venía a nombrar, pero estaba, y lo dije, era mucho mejor hacerlo por ley en el Congreso, era más sólido porque no era por 3 meses temporales, era por 6 años. Hoy tenemos una corte electoral por 6 años en el Congreso. Lo mismo de esta clase de medidas. Algún día, una medida de condonación de pagos, de erogación de bonos, de que no se pague agua, luz, alguien podrá, una empresa, hacer una demanda de inconstitucionalidad y tirar abajo un decreto. Mucho más sólido, como tú sabes, es hacerlo por ley. Para hacerlo por ley, el Congreso debe sesionar, y es perfectamente factible con un número mínimo, la directiva del Congreso presente en la sala, por Zoom, como estamos sesionando tú y yo. La gente que quizá no sabe de lo que estoy hablando, los invito, entren a ver Zoom. Yo hago hasta con mis hijos, con mis sobrinos, con mis primos, con mis papás que están en Cochabamba, y uno pide la mano, se ve, hasta se puede votar, se puede contar los votos, y sin hacer fraude, de forma mucho más efectiva. Y creo que el Congreso debe sesionar de forma virtual, como lo están haciendo muchos parlamentos. Muy bien. Ingeniero, quiero aprovechar unas 3, 4 preguntitas más con usted. Hemos podido observar en la parte social y las diferencias se ha podido ver en este momento de crisis en el país, y no lo decimos de manera despectiva, sino en el sentido de que han sido notables y han sido notorios en el país. Por ejemplo, lo que ha sucedido en la frontera Bolivia-Chile, se vio el testimonio del director de Migración, donde le llamó delincuentes a las personas que estaban ahí. El ministro de Defensa dijo que no había las condiciones para que ellos puedan ingresar. No sé cuán difícil es hacer unas carpas, poner campamentos, no sé qué tan difícil será hacer eso, pero para él creo que fue imposible, porque él dijo no se puede hacer. El ministro Arias está todos los días en las tienditas peleándose con los venteros. O sea, hay una actitud muy agresiva de parte de las autoridades hacia la población más humilde. No sé cuál es su criterio, porque se ha podido evidenciar en un momento tan crítico como es el de ahora. A ver, yo te puedo decir por experiencia que a la gente que trabajaba conmigo, cuando había un desastre natural, mi primera recomendación era trabajar 20 horas al día, mucha paciencia, mucha empatía y mucha tolerancia con la gente, porque la gente está sufriendo. Imagínate a ti que te llegue lo de la Chiquitaña, que se te quemen los bosques, que se te queme tus tierras, que se te quemen casas, que mueran animales, y que aparezcan autoridades de gobierno a empezar a maltratarte o a gritonearte. No corresponde. Yo recuerdo cuando tuvimos una granizada feroz en febrero del 2002, ¿recuerdas? Más de 60 muertos aquí en La Paz, una lluvia torrencial como nunca antes se había dado, se desbordaron ríos, más de 60 fallecidos, tuvimos que reubicar pero a centenares de familias, los teníamos viviendo en coliseos, les dábamos alimentación, y yo a todos los que trabajábamos mandé gente a trabajar a la Alcaldía de La Paz, siempre con empatía, con tolerancia, con paciencia, porque hay gente que está angustiada. Y a veces un vecino que había perdido su casa, que estaba en el coliseo, que tardaba 2 horas en llegar la comida, se ponía a gritar.
Yo le decía a la gente, tranquilidad, entiendan, paciencia. Yo creo que cuando la gente tiene la angustia, y lo del coronavirus es muy angustiante, creo que no se capta la dimensión humana de lo que estamos hablando. Morir es muy difícil. Yo perdí a mi hermano, pero a mi hermano yo lo he velado, lo he enterrado, he rezado, he llorado, he celebrado su vida y lo he despedido como merece. El de coronavirus, Juan Carlos, cuando fallece, fallece aislado, solo, lejos de su familia, no hay el beso de despedida, no hay el abrazo del adiós, no puede ni hablar con gente. Y más aún cuando lo entierran, no podemos dar su nombre. Yo hasta ahora nunca he dado el nombre por respeto al protocolo de ningún fallecido de coronavirus, porque estamos estigmatizando a la gente y a los parientes, a los hijos, a los hermanos que quedan atrás, que estaban con la persona que ha muerto de coronavirus, que ha muerto sola, que ha muerto sin entierro, que ha muerto sin velorio, que lo han tenido que enterrar por Skype o por Zoom. Encima se va con la angustia de que sus familiares pueden estar contagiados. Imagínate si a mí me llega coronavirus y empezar a pensar, si Dios mío, me estoy yendo, ya es grave, y si he contagiado a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa, aquí, a mis amigos, mis hijos están trabajando lejos. Pareciera que no hay mucha empatía, no hay mucha sensibilidad de parte de las autoridades en este momento. A ver, y yo creo que en eso, y entiendo, es un gobierno de transición, muy poca experiencia de gestión pública, y creo que la gestión pública se la aprende haciéndola. Lo comprendo, quizá hay que dar tolerancia para eso, pero mi recomendación a las autoridades es tengan paciencia, tengan tolerancia, no es con gritos, no es descalificando. Mire, si hay una persona que es masista y tiene coronavirus, hay que atenderla. Aquí no hay diferencias, el coronavirus está pegando a un ejecutivo de telecomunicaciones que perdió la vida en La Paz y a una señora humilde en Oruro, a un señor humilde en Quillacollo. Está falleciendo gente de todos los lares. Empezar a decir que tal es cochabambino, que tal es autonomista, que tal es masista, es para mí abrir heridas en un momento de profundo dolor. Todos somos bolivianos, todos merecemos el mejor trato, y en el tema de los compatriotas que están fuera hay que dar tolerancia. Y si había alguien que trabajó con el MAS que quiere volver al país, bienvenido, tiene el derecho a volver a su país. Ser masista, no. Eso hizo Evo Morales, yo peleé contra eso. Evo Morales mandó al exilio a 1000 personas porque no pensaban como él. A mí me hizo juicio, a mí me hizo sentencia, a mí me mandó a perseguir. Yo no quiero que nunca más persigamos a un boliviano sin razón porque piensa diferente que yo, o mandarlo al exilio como se lo mandó a Branko Marinkovic, o como se mandó a tanta gente, a Carvajal, como se mandó a Roger Pinto, amigos míos, yo los vi en el exilio por pensar diferente. No hagamos eso, no repitamos eso, y que ojalá la gente guarde la mesura, que entienda que hay gente nerviosa, que está angustiada, que merece el mejor trato, y que no caigamos en errores. Yo incluso cuando hablé sobre el tema de compatriotas que estaban fuera y que no se los puede expatriar, la canciller dijo que sí, que los iba a ir a recoger, después hubo la contraorden, y todas estas contradicciones hacen daño, porque si soy un boliviano que está allá en un campamento tirado en Chile y escucho de la canciller que voy a volver, y después al día siguiente que ya no voy a volver, y después escucha uno a un ministro hablar de los 6 millones de kilómetros cuadrados de frontera perimetral, no me estoy inventando, escuché eso en medio del desorden, se habló de 6 millones de kilómetros cuadrados de frontera perimetral. Muestra el nerviosismo, el desconocimiento o la falta de sensibilidad con que a veces se trata eso. Sé que la gente está nerviosa, sé que no tiene mucha experiencia, pero yo recomiendo a la gente del sector público que tengan paciencia, tolerancia, empatía. Sé que es duro, sé que es difícil. Trabajar 20 horas al día es muy difícil. El país los necesita, y pónganse al servicio de la gente con la mayor tolerancia y paciencia. Unos minutitos, ingeniero, voy a leer algunos mensajes que están llegando. Bien. Y ahí vamos a ir cerrando. Dice Ángela Mejía: bien, Tuto, eres un hombre muy preparado. Patricia Ruiz nos está viendo bien, dice. La economía, esta parte también es muy importante. Y también, si quiere responderle también si sus medidas son iguales a lo de Carlos Mesa, que también lo está repitiendo en algunos medios de comunicación, como dice el mensaje. Adelante, por favor. Muy bien, gracias a Angie, Patricia, Marianela, Luis, Alex, Tatiana, toda la gente que comentó. Muy rápido. A ver, primero sobre lo de Carlos Mesa. Mire, usted puede revisarlo, menos mal las redes queda rastro. Yo fui el primero en salir y pedir cuarentena. Fui el primero en salir y pedir que los beneficios se hagan para la gente de secundaria. Después muchos otros salieron a respaldar, bienvenido, pero tú puedes entrar a mi línea, a mi
al Twitter o al Facebook y ver de qué medidas como la cuarentena, la preocupación por los reactivos. Hubo una polémica muy dura que se armó cuando critiqué la falta de laboratorios, de reactivos, de equipos, de ventiladores. Me contestaron 3 ministros, me dedicaron conferencias. Eso fue hace un mes. O sea, y he seguido hablando de eso. Si otra gente como don Carlos Mesa ahora se ha puesto a hablar de eso, qué bien, porque es una preocupación nacional. Yo no busco ni derecho de autor ni patente, pero basta revisar las redes para constatar que yo estaba hablando de estos temas de reactivos, de laboratorios, de cuarentena, de cierre de fronteras y del tema del desfalco económico del más de 14 años. Lo hablé en enero, lo hablé en febrero, hice una presentación de 20 páginas, me fui a la UPSA de Santa Cruz, estuve aquí en La Paz, estuve en Cochabamba y mostré cómo Evo Morales y el MAS se farrearon 50.000 millones de dólares, con lo cual podíamos haber tenido un seguro universal de salud y podíamos haber tenido un ventilador para cada familia boliviana. Hace tiempo que vengo hablando de eso. La base de la propuesta que hemos hecho en enero, el 9 de enero, es Bolivia Corazón Verde Digital, corazón integrador de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, líneas de fibra óptica, gasoductos, líneas eléctricas, verde, sostenible y digital, con centros de datos gigantescos y haciendo de Bolivia el país donde se almacenen los datos con gobierno digital que acompaña a la sociedad digital. Está visto, el logo, si ves en las páginas nuestras, es un corazón verde digital. Ahora he escuchado que don Carlos Mesa ayer salió a hablar del tema digital. Bienvenido, me parece bien que ahora salga a hablar también de eso. Pero reitero, creo que en este momento la gente no está tan preocupada de eso, pero si ven de que gente, yo más bien no me ofendo, de que propuestas que hemos hecho del tema digital, de la cuarentena, de los reactivos, del pago del bono universal que se ha hecho realidad, y se implementan, qué bien. Yo lo que quiero es que sirvan para los bolivianos. Créame, ¿no? El bono no es para mí, no es para la presidenta Áñez, no es para el ministro, es para que llegue a la gente. Y si yo hago los Facebook Live 3 veces por semana y he hablado del bono universal durante 3 sesiones diferentes con las pirámides etarias que te he mostrado y se han adoptado, pues qué bien. En la parte de la economía, te reitero lo que hablábamos al principio, tiene que haber el paliativo durante la época de cuarentena para el sector informal y para el sector formal empresarial. Hemos discutido los elementos de esto. El pago de bono universal, se pagó a la gente que tenía Juana Zurduy, se complementó a la gente que tenía el Juancito Pinto, a la gente de renta dignidad, después de colegio primaria, secundaria, y ahora hemos llegado a la gente de 18 a 65 años con lo del bono universal, que si pueden entrar a la página de Facebook y pueden revisar, que hace una semana y media ya estábamos hablando de eso con detalle y con dibujos. Si otra persona ha hablado ayer, qué bien, celebro de que estemos coincidiendo sobre esa materia. Pero eso sobre la parte de la economía para afectar durante la fase del coronavirus. Y después llega la larga tarea de la reconstrucción, de la cual ya veníamos hablando en enero. En enero hablamos del desfalco económico masista, en febrero mostramos cómo se farrearon 50.000 millones de dólares y cómo era necesario tener un programa de ayuda internacional de 7.000 millones de dólares del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, de países bilaterales, que ahora ese programa no va a ser necesario para noviembre, diciembre, va a ser necesario para de aquí a 2 o 3 meses. Y tenemos más razón que nunca. ¿Para qué? Para que todo lo que se está haciendo desde el punto de vista del Estado y el sistema financiero de auxiliar y ayudar al sector informal y al sector formal tenga un soporte, de que la banca y el Estado tengan un programa de apoyo financiero donde sobre todo se garantice que ante la caída de reservas producto del despilfarro del MAS no tenga la gente que sufrir viendo que su poder adquisitivo se erosiona o sus cuentas se van al bombo porque llegan devaluaciones. Hay que tener un programa de apoyo externo, lo venimos hablando hace tiempo, ahora se hace más necesario que nunca y con mayor antelación. Ingeniero, quiero aprovechar dos preguntitas rapidito, muy importante. A veces a la gente le dice, no me alcanza la plata o el bono que me van a dar, estoy pidiendo que me den mis aportes, la AFP. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ya cerrando, hemos podido ver con mucha tristeza, con mucho dolor, que los bancos, cuando ya se anunció que se van a pagar abuelitos de tercera edad en La Paz, en algunos departamentos, amaneciendo, durmiendo en los bancos para poder cobrar. ¿Qué puede sugerir usted para mejorar esta situación? Es una tristeza porque son las personas que son vulnerables a esta enfermedad. Se ha podido ver que en la mayoría de los bancos están amaneciendo, durmiendo ahí. Es una tristeza. No sé cómo darle la garantía porque se le entiende, porque ellos necesitan esa platita,
pero no sé cómo poder paliar esa situación para que estas personas de tercera edad no estén amaneciendo en pleno frío, La Paz es fríísimo, estar ahí, por ahí le da la enfermedad esta que está vigente. Esos dos elementos y con eso cerramos, Muy bien. ingeniero. Por favor. Muy bien, gracias Juan Carlos. Primero sobre las AFP, lo que te puedo decir es lo siguiente. La gente que está cotizando a la AFP como trabajador activo tiene ahí su jubilación para el día de mañana. Si se quiere, hemos propuesto que los 3 meses que dure la crisis se suspendan los aportes a la AFP para mejorar un poco el líquido pagable del trabajador y auxiliar al empleador. Eso para los trabajadores activos. Yo no soy amigo de que digamos que el trabajador activo, la persona de 35, 38 años que tiene 10 años cotizando, vaya y diga, me saco la plata de las AFPs porque créame que algún día todos vamos a tener 60 años y vamos a necesitar esa jubilación. Y puede ser, y no porque llegó el coronavirus, me gasté la plata y a los 60 años me quedé sin trabajo y sin jubilación. Eso para la gente que está en las AFPs activa. Hay gente que ha cotizado las AFPs 3, 4, 5 años, que ha sido despedida, que hoy está de taxista, que está de albañil, que ya no está cotizando. Esa gente que tiene un monto muy pequeño en la AFP, sí hay que permitirle que recupere una porción de lo que ha aportado la AFP porque ya no está activo y no va a recibir una jubilación digna cuando toque esto más adelante. Sobre el tema de los bancos, mire, en particular yo haría énfasis en lo siguiente. A gente como tú o yo estar en cola no nos hace daño. Yo voy, estoy en colas en los aviones, en el estadio, cuando voy al banco, en fin, hay que estar 20 minutos, 30 minutos, creo que no hay problema. Lo que me preocupa es la gente mayor de 65 años y aquellos que están cobrando la renta dignidad. Lo que se debería buscar hacer son cerca de 750,000 a 800,000 personas, dividirlas en espacio de un par de semanas y si tienes por terminación del carnet, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de a 2 días cada uno, tienes 10 días, tienes 75,000 personas por día y hacer un sistema donde puedas, a los que les toca ese día, una aplicación en el internet parecido a la forma en que hacemos pasaporte. Cuando tú renuevas pasaporte, entras a la página, pones y te dicen, señor Juan Carlos, venga usted a migración a las 11:30. Señor Quiroga, venga usted a las 11:50. Nos dan un horario para minimizar las colas. Es que todo el mundo sepa que se va a abrir el tiempo suficiente, con un número manejable, que tengamos paciencia, que no vayan los 700,000 el mismo día a la misma hora, porque eso propaga el coronavirus en gente que es extremadamente vulnerable. Sí. Lo mejor es tener por número de carnet el día que corresponda y de repente decir, los de 1 y 2, o si quieres tú, los del número 1 este lunes, los del 2 el próximo lunes, para repartirlos y dividirlos en las horas, buscando un sistema donde los sobrinos, los nietos puedan ayudar a que se pueda hacer un sistema donde puedan darte una hora de 8 a 2 de la tarde, la hora que se habla, cuando haces pasaporte, que te digan, si tú fueras una persona de tercera edad, señor Juan Carlos, tiene 71 años, su carnet este día, le toca ese día, no se venga a las 7 de la mañana, véngase a las 11:45 y en 20 minutos usted tendrá su trámite hecho. Eso creo que permite facilitar la vida de la gente. Muy bien. Ingeniero Jorge Tuto Quiroga, quiero agradecer por su participación estos minutos. Muy importante su postura y también sus puntos de vista con respecto a lo que pasa en el país. ¿Algún mensaje, un consejo para cerrar el programa y su despedida, por favor? Bueno, gracias Juan Carlos por el programa y gracias por tus agudas preguntas. Solamente 2 conclusiones. Mi homenaje, mi tributo a todos aquellos que están en la primera línea de batalla médica, de seguridad y de alimentación. Son miles de hermanos bolivianos, héroes de mandil blanco, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, y no solo ellos, sino la gente que trabaja en administración, la gente que limpia los hospitales, la gente que alimenta, están ahí todos los días expuestos a los contagios, darles todo el equipo, toda la ayuda, toda la protección y toda la solidaridad. Lo mismo el agradecimiento a los policías y Fuerzas Armadas. Créeme, cuando me toca el jueves, mañana tengo que salir otra vez aquí a un par de supermercados. Yo voy, no les doy la mano porque estamos manteniendo la distancia social, pero les doy un saludo y les digo gracias. Entonces, a toda la gente que nos escucha, cuando vea usted un doctor, cuando vea una enfermera, dígale gracias. Cuando vea un policía, vea un militar, dígale gracias. Cuando la persona le venda algo en el mercado, dígale gracias, porque están ahí día tras día ayudándonos a todos. Mi homenaje a todos ellos y a todo el resto de los bolivianos, que sigamos con paciencia, que este es un enemigo duro
pero que hemos derrotado a enemigos más duros. Nadie hubiera pensado que hubiéramos estado en el espacio de menos de un año juntándonos, trabajando todos unidos para salvar la democracia en octubre, noviembre del año pasado, y ahora había una diferencia partidaria en ese marco de unidad, pero prevaleció la democracia y ahora tenemos que estar todos unidos sin diferencia partidaria para salvar al país y a los bolivianos del coronavirus, a seguir trabajando todos con ese espíritu. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias al candidato Gracias. presidencial por Libre 21 y también